Ahí están, ahí están, ahí están. Buenas noches, cámara. Estamos transmitiendo desde el canal de Socialistas Unidos Revolucionarios con el tema del día de hoy, los temas del día de hoy. Isis y Zelensky cavan en su propia tumba. ¿Y por qué los panistas odian al presidente Benito Juárez? Que ayer fue su aniversario. Y pliego contra vocería de la presidencia. Bueno, vamos a ver con el ISIS, ¿no? El ISIS. Pues ¿qué pasó con el ISIS? Dice aquí una nota. Dice, grupo terrorista ISIS se adjudica ataque en Moscú, que dejó más de 60 muertos. Más de 100 personas resultaron heridas después del ataque perpetrado en Moscú. El grupo terrorista ISIS se adjudicó el ataque que ha dejado más de 60 muertos en la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú, Rusia. Así lo han reportado diversos medios internacionales. Este atentado se perpetró este viernes por parte de un grupo de personas vestidas de negro que ingresaron al recinto con armas. Minutos después de su ingreso abrieron fuego contra las y los asistentes, además provocaron un incendio en una sala contigua donde se celebraba un evento dirigido a los niños y a las niñas. Qué poca madre tienen esos güeyes. ISIS se atribuye el atentado en Moscú este mismo día por medio de una declaración publicada vía Telegram por la agencia de noticias AMAC, afiliada a ISIS. Este grupo terrorista aseguró ser responsable del atentado, sin embargo no se proporcionó ninguna prueba al respecto. Cabe recordar que hace unos días la Embajada de Estados Unidos en Rusia advirtió que grupos extremistas tenían planes de atacar Moscú. Más bien ellos tenían planes de atacar Moscú por medio de sus testaferros. Siguiendo informes de que los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos, y se debe de advertir a los ciudadanos estadounidenses que eviten grandes reuniones durante las próximas 48 horas, informó la embajada, como si no supieran quiénes son, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la nota. La sede diplomática emitió su advertencia horas después de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijera que había frustrado un ataque a una sinagoga en Moscú por parte de una célula de un grupo de militantes musulmanes usumita del Estado Islámico. Incluso la embajada británica emitió una recomendación para que las personas de este país evitaran viajar a Rusia en estos días. La Fiscalía de Rusia ya inició una investigación sobre el atentado, por lo que se espera que en pocos días se brinde más información al respecto. Eso fue lo que pasó. Pero ¿quién es el ISIS? ¿Y por qué ataca Moscú? Ahorita les voy a decir. Dice aquí en Nueva Tribuna, 24 cosas de ISIS y Al Qaeda que no quieren que sepas. El Estado Islámico ISIS o Daesh fue creado por la CIA, el Mossad y el MI-16 para reventar a Siria. Dice, el Estado Islámico ISIS o Daesh fue creado por la CIA, el Mossad y el MI-16 para reventar a Siria. El profesor Michel Chasudowski, economista canadiense y del director del Centro de Investigación sobre la Globalización en Montreal, ha recopilado 24 verdades de los gobiernos occidentales que no quieren que sepa que la población conozca acerca de ISIS o Estado Islámico y Al Qaeda. ¿Cómo es posible que sigan el juego de los Estados Unidos encaminado a crear un Estado mundial policial, pasando por la destrucción de los pueblos, culturas ancestrales y restos de antiguas civilizaciones, la barbarie, a, jale, la barbarie en su máxima dimensión? Dice, 1. Estados Unidos han apoyado a Al Qaeda y a sus organizaciones afiliadas durante casi medio siglo desde el apogeo de la guerra afgano-soviética. 2. La CIA creó campos de entrenamiento para Al Qaeda en Pakistán en el periodo de 10 años, desde 1982 hasta 1992. Unos 35,000 yihadistas procedentes de 43 países islámicos fueron reclutados por la CIA para luchar en el yihad afgana contra la Unión Soviética. Uno de ellos, el famosísimo Osama Bin Laden.
Anuncios pagados con fondos de la CIA se colocaron en los periódicos y boletines de noticias de todo el mundo, ofreciendo incentivos y motivación para unirse al yihad, así como lo que está haciendo lo que está haciendo Zelensky en Ucrania. 3. Desde la época de la administración Reagan, Washington ha apoyado a la red terrorista islámica. Ronald Reagan calificó a esos terroristas como luchadores por la libertad. De hecho, Ronald Reagan fue uno de los muchos factores que hicieron caer a la Unión Soviética. De hecho, aquí no lo están viendo, pero pues, yo creo que se los puedo pasar, o bueno, como me digan, que está aquí Ronald Reagan con todos los dirigentes de Al Qaeda. Dice Reagan reunido con mujahidíes afganos. Los Estados Unidos suministran armas de las brigadas islámicas. Todo era para una buena causa. La lucha contra la Unión Soviética y el caso del asesinato del clérigo al-Awlaki. 4. Los libros de texto yihadistas fueron publicados por la Universidad de Nebraska. Estados Unidos gastó millones de dólares para suministrar libros de texto repletos de imágenes violentas y enseñanzas islámicas militantes a los escolares afganos. 5. Osama Bin Laden, en lo que les decía, fundador de Al Qaeda y el hombre más odiado de Estados Unidos, fue reclutado por la CIA en 1979, al comienzo mismo de la guerra yihadista de Afganistán contra la Unión Soviética. Por aquel entonces, Bin Laden tenía 22 años y fue entrenado en un campo de entrenamiento de guerrillas patrocinado por la CIA. Ante el terrorismo islamista, más miedo, menos democracia. Y aquí está el Osama Bin Laden, fíjense. Según el profesor Chasudowski, Al Qaeda se encontraba detrás de los ataques del 11 de septiembre. De hecho, el ataque terrorista de 2001 proporcionó una justificación para librar una guerra contra Afganistán, bajo el argumento de que Afganistán era un estado patrocinador del terrorismo de Al Qaeda. Los ataques del 11 de septiembre pues fueron fundamentales para sentar las bases de la guerra global contra el terrorismo, de donde Estados Unidos sacó una buena raja política, ¿no? Cosa que no quieren que sepas del Estado Islámico. 6. El Estado Islámico o ISIS era originalmente una entidad afiliada a Al Qaeda, creada por la inteligencia de Estados Unidos con el apoyo del MI6 británico, el Mossad israelí, los servicios de inteligencia de Pakistán y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita, HIP o Riazor al... 7. Los brigadistas de ISIS han estado involucrados en el apoyo a la insurgencia de Estados Unidos y la OTAN, han dirigido contra el gobierno de sirio de Bashar al-Assad durante la guerra civil de Siria. 8. La OTAN y el Estado Mayor de Turquía fueron los responsables de la contratación de mercenarios de ISIS y Nusra desde los inicios de la insurgencia siria en marzo de 2011. Según fuentes de inteligencia israelí publicadas por la web Dedka, esta iniciativa ha consistido en una campaña para reclutar a miles de voluntarios musulmanes en países del Medio Oriente y en el mundo musulmán para luchar junto a los rebeldes sirios. El ejército turco aloja a estos voluntarios, los entrena y asegura su entrada en Siria. 9. Hay miembros de las fuerzas especiales occidentales y agentes de la inteligencia occidentales dentro de las filas del ISIS, mientras que las fuerzas especiales británicas y del MI6 han participado en el entrenamiento de los rebeldes yihadistas en Siria. 10. Especialistas militares occidentales contratados por el Pentágono han entrenado a los terroristas en el uso de armas químicas. Los Estados Unidos y algunos aliados europeos están utilizando a contratistas de defensa para entrenar a rebeldes sirios sobre cómo asegurar los arsenales de armas químicas en Siria, según informó un alto funcionario de Estados Unidos y varios diplomáticos de alto nivel a la CNN. Y aquí está el reportaje de la CNN con unas imágenes, ¿no?, de Estados Unidos. 11. Las brutales decapitaciones realizadas por los terroristas de ISIS forman parte del país aliado a Occidente. Entre ellos se encuentran ciudadanos saudíes condenados a muerte que fueron reclutados para unirse a las brigadas terroristas.
13. Israel ha apoyado a las brigadas de ISIS, al-Nusra, de los altos del Golán en su lucha contra el gobierno de al-Assad y las fuerzas chiitas del Hezbollah. Combatientes yihadistas se han reunido regularmente con oficiales de las fuerzas de defensa israelíes, así como el primer ministro Netanyahu, el terrorista número 1. Netanyahu, con un mercenario de la guerra de Siria, siendo curado en el hospital de Israel y le está dando la mano. El alto mando de la FDI reconoce tácitamente que elementos del yihad global dentro de Siria, miembros de ISIS y al-Nusra, son apoyados por Israel. 14. Los soldados de ISIS dentro de Siria trabajan a las órdenes de la Alianza Militar Occidental. Su mandato tácito es causar estragos y destruir en Siria e Irak. Una prueba de ello la encontramos con esta foto en la que el senador estadounidense John McCain se reúne con líderes terroristas yihadistas en Siria. Y aquí está John McCain con líderes yihadistas. 15. Las milicias de ISIS, que actualmente son el presunto blanco de una campaña de bombardeo de Estados Unidos y de la OTAN bajo el mando de la lucha contra el terrorismo, continúan siendo apoyados secretamente por Occidente. Yo creo que les voy a dejar acá la dirección para que ustedes mismos vayan y constaten lo que estoy diciendo repetidamente, que las ayudas militares suministradas por Estados Unidos y los terroristas de ISIS, mientras a la vez combatían contra ellos. 16. Los bombardeos estadounidenses y aliados no están apuntando a ISIS, sino que tienen el objetivo de bombardear la infraestructura económica de Irak y Siria, incluyendo sus fábricas y refinerías de petróleo. 17. El proyecto de ISIS es crear califato. Forma parte de una agenda de política exterior de Estados Unidos que pretende dividir a Irak y Siria en territorios separados, un califato islamista sunita, una república árabe chiita y la república del Kurdistán. Las mentiras de la guerra mundial contra el terrorismo. 18. La guerra global contra el terrorismo se presenta de cara a la opinión pública como un choque de civilizaciones, una guerra entre los valores y las religiones, cuando en realidad se trata de una guerra de conquista guiada por objetivos estratégicos y económicos. 19. Brigadas terroristas de Al-Qaeda, patrocinadas secretamente por las agencias de inteligencia occidentales, se han desplazado ya en Mali, Níger, Nigeria, la República Centroafricana, Somalia y Yemen para llevar el caos a estos países y justificar una intervención militar occidental. 20. Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia, el grupo de combate islámico de Libia, apoyado por la OTAN en 2011, Al-Qaeda en Magreb Islámico y Yema Islamiyya en Indonesia, entre otros, son grupos afiliados a Al-Qaeda que son secretamente apoyados por la inteligencia occidental. 21. Estados Unidos también está apoyando organizaciones terroristas afiliadas con Al-Qaeda con la región autónoma Uighur de China. Su objetivo es desencadenar la inestabilidad política en el oeste de China. 22. La amenaza terrorista local, como la hemos visto en Estados Unidos o Europa, es una fabricación promovida por los gobiernos occidentales y apoyada por los medios de comunicación con el fin de crear una atmósfera de miedo e intimidación que lleve a una anulación de las libertades civiles y favorezca la instalación de un estado policial. A su vez, los restos, juicios y condenas de terroristas islámicos sirven para sustentar la legitimidad del Estado de Seguridad Interna de Estados Unidos y la creciente militarización de sus fuerzas de seguridad. El objetivo final es inocular a la mente de millones de estadounidenses que el enemigo es real y que la administración de Estados Unidos protege la vida de sus ciudadanos. Lo mismo podemos decir de países como Francia, Reino Unido o Australia, exactamente los mismos que están apoyando a Ucrania. 23. La campaña antiterrorista contra el Estado Islámico ha contribuido a la demonización de los musulmanes, que a los ojos de la opinión pública occidental se asocian cada vez más a los yihadistas, sentando así las bases de un choque de religiones y civilizaciones. 24. Cualquiera que se atreva a cuestionar la validez de la guerra global contra el terrorismo es calificado de terrorista y se ve sometido a las leyes antiterroristas. Se establece con ello un primer instrumento para perseguir a cualquier tipo de disidente ideológico asociándolo con el terrorismo. Esta herramienta podrá ser extendida posteriormente a cualquier tipo de disidencia ideológica. Como vemos, la administración de Obama ha puesto finalmente un consenso diabólico
con el apoyo de sus aliados y el papel cómplice del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La prensa occidental ha abrazado ese consenso de forma obediente y entusiasta. Se ha descrito el Estado Islámico como una entidad independiente surgida de la nada, un enemigo exterior que amenaza los valores pacíficos y democráticos del mundo occidental. Se ha creado un enemigo que puede aparecer y actuar en cualquier momento como un fantasma con el que se puede asustar a la población cuando más convenga y empujarla a aceptar cualquier tipo de política represiva de las libertades y cualquier tipo de acción militarista al servicio de los grandes poderes occidentales. Y por lo visto, este drama no ha hecho más que empezar. Fuente Global Research, traducción y actualización y fotos, el robot pescador. Esta es una publicación de la Nueva Tribuna de España. Pues yo creo que obviamente el ISIS y lo que es Al Qaeda y lo que es todos estos grupos terroristas que vienen a aunar a la doctrina de choque. No sé si saben lo que es la doctrina de choque. La doctrina de choque es someter miedo a la población como si fuera como un estado fascista, así más o menos lo hacen, y te hacen relacionar a ciertos personajes con ciertas actitudes, o sea, en este caso los musulmanes, con terroristas. Y por eso pues van los terroristas del ISIS a Moscú a matar niños. ¿Por qué? Pues porque no es más que la confirmación, ¿no?, de todo lo que estamos diciendo en estos espacios. O sea, este pacto, podemos decirlo, perverso, este pacto de alguna manera satánico que tienen los medios de comunicación con la ideología pro-yanqui, te están implantando en todas las personas una ideología, una hegemonía, o sea, que todos pensemos igual, para que así nos puedan quitar nuestras libertades, nos puedan sacar dinero, nos puedan tentados. Entonces pues ya la gente la meten a sus casas y la disidencia, ¿no?, se puede manejar más fácil desde sus casas. Es lo mismo que pasó con el bicho con el bicho pues el bicho ese del cual no podemos nombrar aquí porque luego nos caen la censura de YouTube o de TikTok. Entonces cuando hacen este tipo de cosas, pues uno automáticamente empieza a perder derechos individuales, automáticamente empiezan a haber este tipo de manejes políticos para conveniencia de los ricos. Es que esa es la realidad, porque en la pandemia fue lo que pasó. Los ricos se hicieron todavía más ricos y los pobres nos pusieron todavía más pobres. Y ese siempre ha sido el objetivo del capitalismo: hacer más rico al rico y hacer más pobre al pobre. Por mucho que digan que ellos quieren hacer ricos a todos, no es cierto. O sea, y me preguntaban el otro día, bueno, ¿de dónde sacaron esa fortuna los ricos? Pues generalmente las fortunas que sacaron los ricos provienen o de la monarquía o provienen de las colonias de América, o de las colonias de África, o de las colonias de Asia. Entonces esas fortunas se forjaron, pues ahora sí que a sangre y fuego, y con todo lo que saquearon, con todo lo que robaron, pues entonces le dieron a sus hijos, a través de la herencia, le dieron todo ese dinero, todo ese poder, y es momento de que no se los podemos quitar. Y cuando surge un verdadero estado fuerte, un verdadero país que no está a esos designios, pues lo hacen caer, como lo que pasa con la Unión Soviética, ¿no? Como lo que pasó con la Unión Soviética, que la asfixiaron, empezaron a poner inclusive hasta líderes a modo para que llegara Gorbachov. Y Gorbachov era pues uno de los más férreos defensores de los feudalistas. O sea, imagínense qué hacía un feudalista entre las filas del socialismo. Pues no tenía nada que hacer, pero sin embargo lo llegaron a imponer a través de los jesuitas, a través de del financiamiento que venía de parte de
Estados Unidos de Gran Bretaña, inclusive por medio de la ideología que metía el Papa, porque los rusos son católicos ortodoxos. Entonces el que manda en el catolicismo ortodoxo pues es el Papa. Y por eso siempre hemos dicho en estos espacios que la religión te estorba, la religión te ciega. ¿Por qué? Porque tú defiendes ciegamente a tu religioso, a tu padre, a tu pastor, y no te das cuenta de las verdaderas intenciones que trae. O sea, yo siempre he odiado a Juan Pablo II precisamente por eso, porque él fue uno de los ideólogos de la caída de Rusia, porque Rusia no cayó por sí solita, ¿eh? O sea, fueron 6 potencias las que hicieron que Rusia cayera, y no cualquier potencia, sino Estados Unidos, Gran Bretaña, la potencia ideológica, que es el Estado católico de Roma, aparte de los polacos, los traidores al socialismo, el revisionismo polaco y el revisionismo ruso, y aparte los feudalistas rusos. Entonces por eso cuando pasan este tipo de cosas pues, dicen, no, al enemigo hay que destruirlo, no hay que aliarse con él, no hay que hacer pactos con él, al enemigo lo tienes que destruir, si no, al rato regresa con más fuerza. Pues bueno, eso fue lo que pasó con el ISIS y vámonos a saluditos. Sobre todo en TikTok, porque acá en YouTube no hay nadie. Bueno, no hay nadie que salude. Buenas noches, Humberto, Omega, María, Zamora, Fernando, García, Juan, Joe, User, Rod, Gabriel, Catalina, Carmen, Edgar, Lázaro, Salvador, Negra, User, Armar, Amarillo, ¿este qué es? Mi Loco, Luna, User, Meño, Ardido, Morena, ¿no? Sí, Morena. Coquito, Java, Rosa, Francisco, Edmundo, José Luis, Alejandra, Irma, Simolope, Lilian, Chepa, Pipino, Christopher, Marta, Eric, Rogelio, Marcos, Eusebio, User, Frank, Iliana, María, Arturo, Oscar, Roberto, SCI, Rafael, Ernesto, Patricia, SCI, Jesús, Litsi, Javier, ¿qué dice? ¿Quién sabe? User, Gabriela, Santos el Señor, Fernando, Lupita, China Torres, José, Carranco, Luis, Margarita, Lupita, Enrique, Mike, User, Fernando, Artemisa, Solitario, User, unos monitos, Alfredo, Tavo, Mayito, User, Luis Vázquez, Olga, User, Matilde, User, Eloy, Marco, Pedro, Alejandro, Enrique, Kikis, Soledad de Eugenia, Salvador, López, Kikis, Marroquín, Miranda, María, Chelito, Leobardo, Sergio. Bueno, todos ellos bienvenidos, camaradas, a esta transmisión de viernes en la noche. Creo que no hay comentarios. Vamos a seguirle. Pongan sus comentarios, camaradas, para que se les pueda devolver la atención. Pues vámonos a otra cosa. Otra de las cosas, ahorita que está lo que es el día de Benito Juárez, que fue ayer, perdón, pero pues no hicimos transmisión ayer. Vamos a repasar las 10 cosas más importantes que hizo Benito Juárez. Es aquí en México. Dice 10 cosas importantes que hizo Benito Juárez como presidente de México. Estos son los logros que realizó el Benemérito de las Américas durante su vida. Estamos como que muy del TES, muy al estilo TES. Cuando hablamos de historia de México, el nombre de Benito Juárez es infaltable, ya que su influencia cambió el destino del país para bien o para mal. Aquí te presentamos 10 cosas importantes que hizo como presidente y en otras facetas de su vida. Pues para bien, no sean mamones. ¿Qué hizo Benito Juárez?
Nada más y nada menos hizo las leyes de reforma. Benito Juárez promulgó una de las leyes que conformaron las leyes que para separar el Estado de la Iglesia Católica. Su aportación fue la Ley Juárez promulgada el 23 de noviembre de 1855, en la que cortaba con los privilegios que gozaban los militares y eclesiásticos. Y ahí fue donde nace el Estado laico. Imagínense lo importante que es esta ley de reforma. Lo que hace es quitarle todo el poder a los feudalistas, a los conservadores, como dice López Obrador, y los termina de tajo con esta ley, haciéndolos ilegales a los conservadores, pues quita todo el poder que tenían, quita todas las mamadas que hacían, y de tajo se vuelve México un país liberal. Y así es como se debe de reaccionar. Por ejemplo, cuando nos hagamos un país socialista, vamos a prohibir el capitalismo y prohibir a los empresarios privados. Eso es lo que se tiene que hacer, sin problemas, sin enredarse, sin lujos, sin nada. Nada de eso. Dos, ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, ve nada más, o sea, nacionalización de los bienes eclesiásticos. Este mandato también forma parte de las leyes de reforma y fue promulgada el 12 de junio de 1859, en el que se estableció la expropiación de tierras y otros bienes que estaban en control de la iglesia con la intención de ayudar a desarrollar el país y cerrar la fuente de financiamiento de las constantes rebeliones. Eso es exactamente lo que les estoy diciendo. Si no hay un presidente, un líder que realmente quite de tajo todos esos grupos que están en contra de del avance de la historia, pues no vas a conseguir más que puras rebeliones, no vas a conseguir más que pura disidencia. Y pues si tienes la disidencia y sabes que estás bien, pues no tendrías por qué soportarlos, ¿no? Es lo que yo pienso. El 3. Intervención francesa. Tras la suspensión de pagos de la deuda externa y apoyado de los conservadores, los cuales después de las leyes de reforma se hicieron ilegales, Francia impuso el emperador Maximiliano de Habsburgo. Juárez estableció un gobierno itinerante y encabezó la guerra hasta que lograron el reconocimiento de Estados Unidos y expulsar a los franceses y derrotar a sus enemigos. El 15 de julio de 1867 entra triunfal a la Ciudad de México la intervención francesa. O sea, no era cualquier cosa. O sea, no estábamos hablando de cualquier imperio, estábamos hablando del imperio francés, el imperio de Napoleón. No estamos hablando de ahorita los franceses que valen madres y que se alían a Estados Unidos por pinches cobardes que no terminaron con la Comuna de París por ser pinches culones. No, aquí estamos hablando de una intervención del país, yo creo que más poderoso del mundo en ese momento. En ese momento Juárez tuvo que hacer una presidencia itinerante, o sea, tuvo que ir denominando capitales a su paso, porque los franceses eran un imperio muy poderoso, o sea, muy poderoso, no eran cualquier cosa. Era como Estados Unidos hace 20 años, era como Rusia ahora, ¿no? Como si Rusia nos declara la guerra, nos hace caca, igual. O sea, Francia tenía el potencial para hacer caca a México y sin embargo, gracias a Benito Juárez y a muchos otros ideólogos de esa época, se pudo capotear de alguna manera la intervención francesa y pues pidiendo la ayuda, pues por ejemplo a Estados Unidos. Es como si ahorita nos invadiera Estados Unidos y nosotros pidiéramos ayuda a Rusia. Es exactamente lo mismo. O sea, no hay por qué satanizarlo. ¿Por qué? Pues porque no, México era un país casi feudal, o sea, y estaba en contra de la primer potencia del mundo. ¿Qué ibas a hacer? Ahí sí no te queda de otra. O sea, no es como ahorita, que ahorita México ya produce armas, no es como ahorita que México tiene aviones, tiene ejército. No, antes eran puros sacapostlas con machetes, pues, o sea, iban a caballo, pues, mientras los otros traían cañones, mientras los otros traían barcos, mientras aquellos ya estaban experimentando con el vapor. Pues México todavía tenía barcos de velas, ¿no? Y ni siquiera tenía una marina naval, ¿no? Una marina militar, no había nada, o sea,
en México estaba jodidísimo en ese momento. ¿Y qué hizo Benito Juárez? Pues dice, bueno, pues, a pedirle ayuda a uno que no esté tan jodido como nosotros, ¿no? Y esa es la verdad. Y eso es lo que te esconden los panistas. Y dicen, no, que era una entrevista. No, no era una entrevista, porque si hubiera sido una entrevista como ellos, se hubiera ido aliado a Francia. Pero como no era una entrevista como ellos, que se van a Estados Unidos a dar las nalgas, pues él se fue a Estados Unidos a ver si lo podían ayudar, que es una cosa muy distinta. Dice, educación. Tras haber ganado las elecciones de 1868, Juárez asume su segundo mandato en donde realizó diferentes legislaciones, siendo una de las más destacadas las que tiene que ver con la educación. Juárez establece la educación gratuita y laica en todo el país, construye cientos de escuelas y crea la Escuela Nacional Preparatoria. Yo con esto yo me enamoro de Juárez. O sea, imagínate, establece la educación gratuita. Antes de Juárez no existía la educación gratuita. Antes de Juárez tenías que apoquinar tu lana. Antes de Juárez tenías que hacer el ahorro de tu vida para ver si tu hijo puede ir a la escuela, a ver si lo aceptan, porque todavía si no se sabía el credo, pues no los aceptaban. Y pues obviamente los indígenas no se sabían el credo. ¿Por qué? Porque no sabían leer, no sabían escribir. O sea, no sé si entiendan esto. O sea, estamos hablando de hace 200, 300 años. No es como ahorita, que todo está papa, que está el internet, o sea, aquí tenemos todas las facilidades. Esto no era como ahora. Y aparte, quitarle el poder a la iglesia, quitarle las escuelas a la iglesia. O sea, cuando haces la educación laica, le quitas todas las escuelas a la iglesia. O sea, todo ese aparato que tenía la iglesia para adoctrinar, para meter ideas, la expropia Juárez. Y aparte los pone a funcionar como si fueran del Estado y no lo hace, no lo hace por comerciar, lo hace gratuitamente. Y aparte quita la costra de la religión. O sea, exactamente lo que estamos diciendo nosotros. O sea, Juárez sería un pinche socialista ahorita. Y luego todavía crea la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, no conforme con que estuviera la primaria y la secundaria, que era la educación más zarra, pues, más básica, lo mínimo que puedes, a lo que puedes aspirar, todavía crea una escuela preparatoria para crear profesionistas. O sea, no se sabía en ese entonces más o menos cómo estaba el pedo, cómo hacerle para ser profesionista. Nada más iban a la escuela y ya. O sea, después de la Escuela Nacional Preparatoria ya se crean los profesionistas. Las universidades ya entran en función, ya entran en vigor. O sea, la Escuela Nacional Preparatoria es tan importante en estos años. A lo mejor ya ahorita les vale madre, pero antes la Escuela Nacional Preparatoria eras un profesionista si salías de la Escuela Nacional Preparatoria, así de sencillo. Es como ahorita que salían los arquitectos, los ingenieros, de ahí salían todos estos güeyes. Toda la gente preparada salía de la Escuela Nacional Preparatoria, aunque no tuvieran la educación universitaria. Ya con la Escuela Nacional Preparatoria eres una pinche trucha, pues. Y eres un pinche cuchillote. Chingada. 5, igualdad de género. O sea, ahorita lo que están peleando, Juárez ya lo había hecho. Ya está en la Constitución. Ya no hay más que pelear. Feministas, adoren a Juárez. O sea, no que el otro día van y lo pintan, no mamen. Bueno, igualdad de género. Benito Juárez defendió el papel de las mujeres. Formar a la mujer, como todas las recomendaciones que exige su elevada misión, es formar el germen de la regeneración y el mejoramiento social. Fue una de sus frases más reconocidas. Y todavía las feministas van y lo pintan, no mamen. Ahí se deberían de arrodillar. Cuando van en las pinches manifestaciones deberían de irse de rodillas cuando está el hemiciclo a Benito Juárez. No, es que ¿qué van a saber? Estas pinches viejas no saben de historia. 6. Libertad de culto. ¿Saben lo que es la libertad de culto? Ahorita les digo. También estableció la libertad de culto mediante la Ley sobre Libertad de Cultos, promulgada el 4 de diciembre de 1860. De esa forma se permitía a cada persona practicar y elegir su religión. Además, prohibió las ceremonias fuera de la iglesia.
a los panistas. Porque ellos dicen que Benito Juárez perseguía a los indígenas. Pues no, aquí estamos viendo que no. Aquí estamos viendo que es una mentira fraguada por este pinche este pinche sector libertario que admira a los conservadores. Este pinche sector libertario que nunca ha estado a favor de las personas. Este pinche sector libertario que no ha promulgado ninguna libertad, que no le llega ni a los pies a Juárez, ni Fox, ni Calderón han hecho ni una de esas, ni una de ese tipo de cosas. O sea, han hecho puras pendejadas. Pero no se trata de libertades individuales porque entonces no las cumplen. O sea, imagínense, antes los indígenas eran perseguidos por su religión. O sea, todo esa masacre que hubo en la conquista se terminó realmente hasta que Juárez dijo, ya basta, ya no van a perseguir indígenas. Ahora sí se la pelan, hijos de la chingada. Ahora sí se la pelan porque yo voy a promulgar una ley que se va a hacer, que sí se cumple. Porque ahora las pinches leyes valen madres. Ahora se cumplen las leyes porque se cumplen. La ley de libertad de culto. Ley de libertad de culto. ¿Qué año? 4 de diciembre de 1860. 1860. Estamos en el 2020, 2023. 160 años después y no podemos garantizar la libertad de culto. Valemos pa' pura madre. 7. El registro civil. En 1859 se estableció el registro civil para la captación de datos personales, además del reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano, y por primera vez se contaron datos oficiales de la población como es crecimiento, matrimonio y migración. Ya existían los ciudadanos mexicanos. A partir de Benito Juárez existieron los ciudadanos mexicanos. Si no, no había ciudadanos mexicanos. Dice, por eso antes no existía México. Exacto, tú lo acabas de decir. Fíjate, te estás volviendo bien inteligente, nomás por estarnos viendo un ratito. 8 hospitales. No, Benito Juárez era una pinche verga. Me cae, era una verga. El 2 de febrero de 1861 se emitió el decreto para secularización de los hospitales y establecimiento de la beneficencia. Esto quiere decir que los miembros eclesiásticos ya no estarían a cargo de ellos y pasaría a formar parte de las responsabilidades del Estado, formando las bases del sistema de salud público. Y aquí no dijo Benito Juárez, ay, vamos a ser como Dinamarca. No, le valió madres. Aquí vamos a tener nuestra salud mexicana. Chinguen a su madre los demás. Así dijo. Chinguen a su madre los padrecitos. Valen madre. Estos güeyes nada más curan a la gente para meterlos en las iglesias. No, yo los voy a curar porque yo sí estoy preocupado por los mexicanos. Porque a mí sí me preocupa la sanidad pública, porque a mí sí me preocupa que sean ciudadanos, a mí sí me preocupan las libertades individuales, a mí sí me preocupa la igualdad de género. 9. La reforma agraria. No, pinche Benito Juárez era una pistola. Creó una reforma agraria con la intención de deshacer posesiones agrarias de la iglesia y del ejido, tierras de propiedad comunal. Estas no eran tierras de propiedad comunal, eran tierras de los terratenientes de la iglesia. O sea, que no se hagan pendejos. Aquí también les gusta meterle fuego a la candela, que mantenían en su mayoría sin trabajar y sin producir con la intención de crear pequeñas propiedades y medianas necesarias para ayudar a los campesinos. O sea, aquí se da con Benito Juárez la primer reforma agraria. O sea, es la primera, es la más rústica. O sea, también no pidan socialismo. Todavía ni siquiera se había terminado el libro de Marx y ya le están pidiendo cosas que no existían al Benito Juárez. Digo, tampoco mamar. Pero con esta reforma agraria, pues ya se quitan las tierras de la iglesia y se le da a los campesinos. A decir, no, es que se volvieron terratenientes, pues es que ya es su pedo también. O sea, no puedes también tú controlarlo todo, ¿no? Menos si no sabes del socialismo, si no sabes cómo se hace. Benito Juárez, pues se acercó, ni modo, pues así es. Y por eso lo odian los panistas, porque este cuate sí es un liberal de veras.
no como ellos. Dice, ¿cómo llegó Benito Juárez a la presidencia? Me vale madre. ¿Cómo ha llegado? Me vale madre. Con lo que hizo, yo estoy más que conforme. Que hizo un golpe de estado, me vale madre. Que si mató a Comonfort, me vale madre. Ojalá y si lo hubiera matado, la verdad. Porque para eso se necesitan huevos. Dice infraestructura, durante el segundo mandato de Juárez se realizaron trabajos para la terminal de la línea férrea. No es lo del ferrocarril, no es idea de este pendejo, ¿cómo se llama? Del que se creía francés. El imbécil ese que era traidor a Juárez. Un hijo de su pinche madre que también estuvo acá en la intervención francesa y después se hizo pendejo y que hizo hacer y quiso hacer una vía férrea, pero pues esto era idea de Juárez, no era idea de ese pendejo. Porfirio Díaz. El pendejo ese, el Porfirio Díaz, es un pinche estúpido porque él ni siquiera él fue el inventor de esto. El inventor de las vías férreas fue Benito Juárez. O sea, cuando les digan, no, es que Porfirio Díaz trajo progreso, bueno, ¿cuál es el progreso? No, la línea férrea no, la línea férrea la hizo Benito Juárez. Y fue al que traicionó Porfirio Díaz, no se hagan pendejos. Pero los panistas les encanta enalzar a Porfirio Díaz cuando en realidad el ideario, el que trajo todo ese progreso fue Juárez. No fue Porfirio Díaz. Dice que conectaba a Veracruz con la Ciudad de México para crear un total de 478 kilómetros de vías con puentes y túneles. También se instalaron 5,000 kilómetros de la red de telégrafos. El telégrafo para los de ahora es como el pinche internet. O sea, Benito Juárez trajo el internet. Si quieren un pionero del internet en México, pongan a Benito Juárez. Así de sencillo. Cuando digan, es que quien trajo el internet a México fue Benito Juárez. Porque se puso la primera red de telégrafos. Ese fue el chingón. Todos los demás son pendejos. Bueno, pues ya que nos sacamos lo de Benito Juárez, y yo creo que también aquí deshicimos muchos mitos de Benito Juárez, la verdad. Vámonos al siguiente capítulo. Dice Meño, buenas noches, Lalo, buenas noches, camarada. A ver, dice, los panistas son gente de cagada. Sí, Rogelio, tienes toda la razón. Dice Legal Tiger, por eso antes no existía México, sí, ajá. ¿De qué año? ¿De qué ley? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Dice, hay que retomar todos los temas que hizo Benito Juárez. Totalmente de acuerdo, Rogelio. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y vamos a mandar saluditos, ya que terminamos con eso, a Efraín, a Félix, a Lupita, a Rula, a Pinocho, Cecilia, a Elvira, a Tirafa. Sí, dice Tirafa. Andrea, Mabe, Velázquez, Robe, Solín, Pedro, Emilia, User, María, Rosario, Gabriela, Horacio, Martín, Alejandro, User, Carita, Jerónimo, Fray, Ponch, User, Frida, User, Jaime, Tren Loco, Rosalinda, Marcia, Johnny, Juan, Armando, Jalaine, Rubén, Jesús, Santi, Gregorio, Homero, Autame, Roge, Elena, Rosa Marita, Humberto, Cecilio, De Todo, Jerónimo, Cochi, Pedro, Ron Huerta, Gallinita, Ricardo Ríos, Ricardo Munguía, User, Marcos Villa, Cruz, Burdes, David, Chocomes, Rogelio, Lázaro, El Diablo, Serena,
Cerega, Isabel, Palomo, Venancio, Fernando. Saludos desde Torreón, Coahuila, se ha unido. Saludos, Rogelio, Joel, Eutimio, Vic Cruz, Hildeberto, User, Hildeberto. Bueno, pues muchas gracias por estarse uniendo, camaradas. Hice un mensaje nuevo. No hay un mensaje nuevo. Bueno, pues vámonos al siguiente tema, ya que terminamos. Dice, no es lo mismo con la concerción que el neoliberalismo. Es que el neoliberalismo es haz de cuenta que el neoliberalismo es la idea y la concesión es la herramienta. O sea, por ejemplo, cuando tú reparas un carro, la idea es la mecánica y las llaves y todos los desarmados, todo eso es la herramienta. Entonces la concesión es la herramienta del neoliberalismo, es la herramienta preferida del neoliberalismo. Así como así como la navaja suiza del capitalismo, esa es la. Pues bueno, vamos a ver qué dice Salinas Pliego. Me emocioné con el tema Benito Juárez. La verdad es que sí es muy emocionante el tema Benito Juárez. Dice, Salinas Pliego anuncia demanda contra Jesús Ramírez Cuevas por difundir expediente fiscal. Esta mañana desde la página oficial de la Presidencia de la República se publicó el expediente de Salinas Pliego por el acuerdo de 63 mil millones de pesos a la hacienda pública. El dueño de TV Azteca, ¿cómo se quita esta mamada? A ver. El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, advirtió que interpondría una demanda por la exhibición de la página oficial de la Presidencia del expediente judicial relacionado con su adeudo fiscal estimado en 63 mil millones de pesos. Una madre. O sea, este viejo debería de pagar alrededor de 200 mil millones de pesos. Pero bueno, pinche presidencia se lo deja a un cuarto de lo que debe de pagar. La demanda es en particular contra el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y su equipo. Esta mañana desde la página oficial de la Presidencia de la República se publicó el expediente del Salinas Pliego por el adeudo de 63 mil millones de pesos a la hacienda pública mediante un archivo descargable que incluye 16 anexos referentes a los artículos que implica la investigación. En esta sección de la página de la Presidencia se incluye la recopilación de asuntos Grupo Salinas, que se resumen en 4 puntos: los estados financieros del grupo de donde vienen las empresas Grupo Electra por los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013, 2 créditos; B, Nueva Electra por los créditos de los ejercicios 2010, 2012 y 2014, y C, TV Azteca por créditos de los ejercicios 2009, 2010 y 2013, anexo 1. El gobierno difundió un expediente también a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje: informa Gobierno Federal situación de Grupo Salinas frente a la Hacienda Pública, la fecha deudas 63 mil millones de pesos del SAT. Autoridad Fiscal ha demostrado la constitucional de las normas que aplica Procuraduría Fiscal de la Federación. Esta publicación Salinas Pliego respondió en la misma red social y emprendió contra Ramírez Cuevas. Escribió: oye, Jesús R. Cuevas, alias el Bañagatos, sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley para difundir los expedientes del Poder Judicial que tiene a su cargo, y sí sabe Salinas Pliego que ofender a una autoridad, aunque sea diferente de la judicial, es un delito. Pues yo creo que no. Entonces ahí súmenle, aparte de los 63 mil millones de dólares, pues unos 30, 40 salarios mínimos por andar ofendiendo a las autoridades. Anunció que viene una demanda contra el vocero y su equipo, y anticipándose desestimó que use como argumento que se trata de un asunto público, y no me vengan con que es asunto público. No hay proceso judicial, que tiene reglas que ustedes, gobiernícolas de mierda, están obligados a cumplir. Volvió a ofender
a una autoridad diferente de la judicial, entonces pues, síganle aumentando otros 30, entonces ya lleva 60 salarios mínimos en multas, don Ricardo Salinas Pliego. Dice, en otro tuit, insistió en que la exhibición de su caso es un distractor para distraer a los mexicanos de la increíble corrupción que hay actual. O sea, pues si él es el primer corrupto, pues entonces, ¿de qué está hablando? ¿No? O sea, a mí esto no me parece que esté mal. O sea, se los voy a poner de esta manera. Cuando tú quieres agarrar a un delincuente y no lo encuentras por ningún lado, tú como autoridad, ¿qué empiezas a hacer? Pues carteles que dice se buscan. Y le pones la foto de la persona y le dices y pones en el mismo cartel qué es lo que hizo. Entonces, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con Salinas Pliego? O sea, el cuate es un evasor fiscal, es un delincuente. O sea, yo no entiendo por qué no se le puede hacer público el expediente de un delincuente. O sea, a mí me molesta mucho, la verdad, que a veces cuando sacan a los delincuentes en la tele les tapen los ojos. O sea, ¿y qué tal si hay una persona de entre la audiencia que también le hicieron algo y no puede reconocerlo precisamente porque le taparon los ojos? Entonces, pues yo creo que en estricto sentido de lo que habla de las libertades que habla Salinas Pliego, pues debería de pagar sus impuestos, ¿no? Le están cobrando una madre. O sea, no quiere pagar los 60,000 millones que debe, cuando en realidad debería de pagar alrededor de 280,000. 240, no, 230,000 debería de estar pagando. Entonces, pues si no, el Estado no le pide cuentas a los capitalistas, si el Estado no pide que se paguen los impuestos que se deben de pagar, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? O sea, yo no lo puedo hacer, yo no puedo llegar a demandar a Salinas Pliego. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. O sea, los únicos que pueden hacerlo en este caso es el gobierno. Y si ellos no le piden sus impuestos, si ellos no le piden que paguen, si ellos no lo van a meter a la cárcel, pues entonces nadie lo va a meter. Entonces Salinas Pliego pues puede seguir insultando a todo mundo, puede seguir haciendo lo que se le da su chingada gana, puede seguir evadiendo impuestos, puede seguirse haciendo más rico y pues nadie le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el Estado está atado de manos. ¿Por qué? Porque este pinche viejo es uno de sus asesores empresariales. Y si tú tienes de asesor empresarial a un delincuente, pues ¿qué te va a asesorar? Pues que te unas a la delincuencia, ¿no? O sea, yo no veo de dónde saque Salinas Pliego que se puede mandar a Jesús Ramírez Cuevas. Yo creo que es lo único bueno que ha hecho Jesús Ramírez Cuevas en toda su administración, hacer público el expediente de un delincuente. Para mí es eso. Órale, ya me sacó de acá. Salinas Pliego ya se enojó. Se enojó de que le dije que era un pinche delincuente. Pues es que es un pinche delincuente. ¿Qué quiere que diga? ¿Que no? Que diga, ay, no, si Salinas Pliego sí paga sus impuestos. Pues no los paga. ¿Qué quieren que haga? Pues ese no es mi problema. Se cortó la transmisión, sí, como que le dolió el putazo a Salinas Pliego, ¿no? Pero no crean que los ricos no se protegen entre ellos. Entonces lo que yo estaba diciendo es que para mí Salinas Pliego no tiene por qué demandar a Jesús Ramírez Cuevas. No tiene de dónde. O sea, lo que les decía, si la autoridad, por ejemplo, no encuentra a una persona, pues pone un cartel de se busca y pone lo que ha hecho, sus delitos. Eso fue lo que hizo Jesús Ramírez. Creo que es lo único bueno que ha hecho, denunciar a este delincuente. Porque para mí un evasor fiscal es más delincuente todavía que el que te roba a mano armada. Es más delincuente que cualquier narco. Este pinche viejo es narco. O sea, ¿de qué está hablando?
O sea, si Salinas Pliego fuera realmente tan congruente con las libertades que él profesa, porque según él dice que el capitalismo hay libertades, yo no veo las libertades del capitalismo, pero bueno, vamos a darle chance de las libertades, pues él debería de pagar sus impuestos, ¿no? Él debería de pagar alrededor de 230 mil millones de pesos, que corresponde al 40% de su fortuna. Porque nosotros, los ciudadanos de a pie, pagamos el 40% de nuestros ingresos. O sea, ¿qué lo hace diferente a Salinas Pliego? ¿Qué lo hace más chingón? Este pinche viejo también es asesor presidencial de López Obrador, de la actual administración. O sea, ya por eso, porque es asesor presidencial, ella es impune. Y además, pues, ¿qué te va a asesorar un delincuente? O sea, que seas tú también delincuente. Eso me queda claro. O sea, si tú tienes asesores delincuentes, pues, ¿qué vas a hacer tú? Pues un delincuente. O sea, estamos en un estado delincuencial. Además, el pinche viejo es narco. El viejo le pidió dinero a Raúl Salinas, el líder del Cártel del Golfo, para comprar Imevisión. Imevisión, una televisora que nosotros, los mexicanos, pusimos el dinero para poner esa televisora. Nosotros pusimos las cámaras, nosotros pusimos los foros, nosotros pusimos los terrenos en donde está Televisión Azteca. Nosotros teníamos esa concesión, es la de todos los mexicanos. ¿Por qué el viejo se la robó? Ahora, si habla tanto de libertades, ¿por qué le robó su empresa Salinas y Rocha a su tía? ¿Y saben cómo se la robó? Diciendo que la tía era comunista. Y por eso le quitaron la tienda a los ricos de la Coparmex y todos esos pendejos. Estos culeros que no aceptan que la gente común tenga empresas. Los mismos que te revientan a ti si quieres ser competencia de la Coca. Los mismos que te revientan a ti si quieres ser competencia de Bimbo. Entonces son exactamente los mismos. Espérenme que el pinche gato anda aquí molestando. Saluda. Ahora sí. Entonces, además de narcotraficante, también el viejo es usurero. En la Constitución no se permite la usurería. ¿Qué es la usurería? La usurería es sacar dónde está el trabajo que según él presume. Pues el cuate nada más recibió la herencia y con eso empezó a hacer su imperio. O sea, que no mame. O sea, este viejo, no sé por qué no está en la cárcel, la neta. La neta, yo no entiendo por qué no está en la cárcel. Para mí este viejo ya debería estar como hasta con cadena perpetua. Pero pues bueno, o sea, cada quien. Dice Gaudencio López, este hombre se inventa sus historias. ¿Cuál? ¿Salinas Pliego? ¿O de quién hablas? Bueno, cámaras, pues nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Y recuerden, en Sur somos la Resistencia. Si tú estás viendo esto en repetición, en YouTube, en TikTok, en vivo o en el radio, tú también en la Resistencia. Buenas noches. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Bye.